Estudiaremos en esta semana lo que es la física, va dándole el principio que debe. Y en este caso, pues lo que vamos a ver primero que todo, que la física, antes de ser lo que es porque es una ciencia. Y por eso definimos primero lo que es ciencia, como un conjunto de conocimientos que se obtiene porque uno ha hecho un tipo de observación y lo ha razonado, lo ha experimentado. Y de esto pues ha generado preguntas, luego construir hipótesis, es decir, responder de acuerdo a lo que uno ha investigado, deducir algunos principios, leyes, y después de que realmente está comprobado de que es cierto y que hay evidencia y que ha utilizado con todos estos pasos lo que es el método científico, entonces sí se puede decir que eso es una ciencia. Por lo tanto, la física podemos decir que es una ciencia. Ahora, en sí, ¿qué es una física? ¿Qué es, perdón, la física? Viene del vocablo griego physis, que significa naturaleza. Prácticamente esta es la ciencia que estudia lo que es la materia, establece las leyes que le explican los fenómenos, explica todos los fenómenos que ocurren a nuestro alrededor, ya sean de estructuras moleculares o internas en el cuerpo, lo que nosotros podemos alcanzar a ver y hasta lo que no podemos alcanzar a ver. Para eso, pues a través de la historia, lo que es el humano, la sociedad humana ha querido estudiar y profundizar en ella. Empezamos por los egipcios, hace mucho tiempo ellos hicieron observaciones detalladas acerca de astros, creando hasta un calendario solar, y al igual que los mayas. Y tenemos por el otro lado los babilonios, ellos realizaron una división de lo que es el camino del sol, les interesaba las estrellas, investigaciones cosmológicas. También por el otro lado tenemos los griegos. Aquí pues tenemos que los griegos también hicieron algunos estudios sobre la relación del desarrollo de los planetas o que había más allá de lo que la vista le pudiera dar. Inclusive también hay entre ellos muchos representantes del campo de la matemática. Pero luego, pasando el tiempo, también no paró lo que es el interés, el querer descubrir, el saber más allá y el porqué de cada cosa que ocurre a nuestro alrededor. Así también hubieron muchos personajes, entre ellos, por ejemplo, Kepler que él prácticamente calculó lo que son las órbitas elípticas de los planetas, porque antes ni siquiera se sabía cuál era la conducta de los planetas en el espacio. Él, a pesar del tiempo en el que estuvo, y logró hacer un cálculo de las órbitas elípticas, o sea que los planetas se forman, se van moviendo en forma elíptica, y también estableció con ello lo que son sus leyes sobre el movimiento de los planetas. Ahora también por el otro lado tenemos a Isaac Newton, que pues él nos dejó un gran legado lo que son sus tres leyes de Newton, que lleva su nombre, como ser la ley de la inercia, la ley de la fuerza, que todos los cuerpos son un cuerpo actúa a distintas fuerzas, y también la ley de la acción y de la reacción. Y seguidamente de él, pues hubieron otros personajes y entre ellos tenemos pues a Albert Einstein, que él es muy reconocido por sus logros de la teoría de la relatividad, del espacio-tiempo, inclusive hasta llegó a sustituir lo que es la ley de la gravitación de Newton, ya que le hizo algunas mejorías de lo que había descubierto él anteriormente. Y también llegamos con otros personajes que pues por el tiempo no se me da poder mencionarlos, pero tenemos también a alguien muy importante por aquí, Edwin Hubble, que él publicó lo que son las observaciones sobre las galaxias lejanas. Pues él daba, él las pudo observar lo que son las galaxias porque él fue el que realmente dio el inicio de lo que es el origen del telescopio. Un telescopio muy especial, aquí podemos ver la imagen que aparece con él, y pues actualmente, gracias a esto, gracias a este tipo de artefactos, nos envía lo que son las imágenes y podemos admirarlas más detalladamente, las imágenes de las galaxias con las que también pues llegamos a lo que actualmente la NASA puede darle uso. Y ahora pues obviamente se ha hecho más modificaciones y con otros representantes de la física. En asociación con otras ciencias, pues la física también se relaciona con muchas otras ciencias. Pero ese es otro tema aparte. Pero ahorita lo que vamos a continuar son lo que son las ramas de la física. Después de tantos descubrimientos, después de tantas cosas que se han dado, pues se tuvo que hacer una división de las ramas de la física de acuerdo a la especialidad que se encarga cada una. Tenemos que la física pues se dispara en dos, las clásicas y las modernas. Las clásicas son por donde se inició, desde donde empezó, que fueron casi como los personajes que les acabo de mencionar, terminando por lo que es la moderna, que ya fueron los más recientes,
hasta el conocimiento más actual que tenemos de la mecánica cuántica, que es a lo que hemos llegado. Pero la física empezó desde la mecánica. ¿Qué es en sí lo que es la mecánica? La mecánica es trata de lo que es el estudio de los cuerpos, del estudio de los cuerpos, cómo se mueven en forma vertical, lo que aquí se ven muchos temas de física, los alumnos normalmente de bachillerato, estas son las que más fuerte ven, como ser el movimiento rectilíneo, la caída libre, este movimiento circular, movimiento de proyectiles o medio curvo, circular también, y también las leyes de Newton se abarca dentro de este. También por otro lado tenemos la óptica. En la óptica, pues tenemos que en la óptica este es el estudio de lo que son los fenómenos asociados con la luz. Está considerado como ondas que viajan. Entonces también esto tiene que ver también con diferentes tipos de lentes que existen, los concavos, los convexos y también algunos fenómenos de la luz que puedan ocurrir. Seguidamente tenemos lo que es el electromagnetismo, que en sí el electromagnetismo pues estudia los fenómenos que ya están asociados con la electricidad y el magnetismo. Lo que describe más que todo son las cargas eléctricas, tanto como que estén en reposo como que estén en movimiento. Entonces eso es lo que prácticamente cubre el electromagnetismo, las cargas eléctricas, cómo estas trabajan, en todo lo referente a electricidad. En el otro caso tenemos la termodinámica, pues prácticamente estudia la energía, pero cómo se transforma en cuanto al calor y su conversión al trabajo. Tiene que ver aquí, inclusive esta área de la física habla de bastante lo que son las leyes de la termodinámica y la conducta de los cuerpos de acuerdo a sus cambios por la temperatura en la que estén pasando. Luego, por otro lado, tenemos lo que es la física nuclear. Esta física nuclear, pues que prácticamente la nuclear, la atómica y de las partículas elementales, son las tres, tratan bastante de lo que es el átomo. La física nuclear en sí está hablando de lo que es el estudio, ya lo que son estudios atómicos, en sus propiedades, cómo se comporta, mientras que la atómica estudia los átomos y sus propiedades especiales. Sin embargo, la de las partículas elementales ya estudia la forma como sus componentes fundamentales, cómo interactúan entre sí, entre ellos. O sea que uno se centra en el núcleo, otro se centra en todas las partes que están afuera. Sabemos que pues entre lo que se compone el átomo, electrones, protones, neutrones y todo eso, también hay otras partículas internas que están dentro del núcleo. Entonces es un estudio más profundo. Tenemos por el otro lado lo que es la física relativista. La física relativista en sí está considerada pues como un nuevo modelo físico. Eso es lo que está considerado, porque describe el universo prácticamente. Utiliza como referencia la velocidad de la luz en todas las ecuaciones. ¿Cómo se considera, cómo se visualiza el universo en sí? Como una capa, como lo que son espacios o cosas parecidas. Entonces, en eso se especializa más que todo. Luego, por último, tenemos lo que es la mecánica cuántica. En este caso, cuando hablamos de mecánica cuántica, está estudiando los fenómenos físicos, pero ya a una escala más microscópica. Inclusive hasta se ha llegado a creer y darse estudios, como en algunas películas que se ha visto del hombre hormiga, de que se mire como que hay un universo interno dentro del átomo. Hay otro universo que nosotros no podemos llegar a ver, pero todavía está en estudio. Estamos ya hablando de nuestros tiempos, de lo primero que empezó a lo que hemos llegado ahorita. Y todavía pues hay mucho por investigar, mucho por descubrir, gracias a que siempre existan personas que están interesadas por no quedarse tan conformes con lo que hay, sino que querer saber más allá de lo que está en nuestras narices. Ahora, por otro lado, tenemos subdivisiones, porque la mecánica tiene subdivisiones de dinámica, estática, cinemática, ¿no? Y ustedes prácticamente van a centrarse bastante con lo que es toda la mecánica y sus ramas, cuerpos que están en reposo, cuerpos que están en movimiento, otra parte del electromagnetismo, como lo que ahí se habla bastante de la ley de Coulomb, y la termodinámica, por otra parte, la acústica y la óptica, que saben más que todo de una forma investigativa. Ahora, todo esto obviamente implica lo que son las medidas. ¿Cómo se mide? ¿Cómo se miden ciertas cosas para poder conocerlas? Tenemos que hablar que tenemos que medir. Entonces, en este caso, nosotros vamos a hablar de lo que son magnitudes físicas y su medición, porque nosotros lo que queremos entender es todo lo que nos rodea. Para poder estudiar la naturaleza que nos rodea, pues el hombre necesita medir, necesita saber, conocerlo.
Y para eso, pues desde un principio el hombre utilizaba lo que es las partes de su cuerpo, como el tacto, la vista o el gusto. Entonces esto para poder saber si algo está frío o algo está caliente, si algo es real o es un espejismo, si algo que lo pueda percibir, que lo pueda sentir real. Mientras no lo sienta real, pues no es para él algo confiable. Sin embargo, este tipo de medidas que utilizaron en la antigüedad, pues prácticamente no se consideraban como algo que sea claro, claro para el mundo material que nos rodea, sino que pues esto se necesitaba algo más. Bueno, ya así pasaron los años y obviamente la humanidad logró entender de que para poder explicar todo lo que le rodea, todos los fenómenos que nos rodean, nosotros necesitamos aplicar muchos pasos, como el método científico que les expliqué hace un ratito, que implica muchos pasos que uno primero tiene que observar, luego tiene que analizar, experimentar y saber en realidad por qué ocurren las cosas. Y así fue como hasta ahorita en la actualidad, pues jóvenes, se ha dado conocimiento de por qué ocurren los huracanes, por qué ocurren los diferentes fenómenos naturales que nos pasan. Ya no estamos con que no, que son dioses, que están peleando ahí arriba, ni nada que ver, sino que en realidad las cosas ocurren porque todo tiene una explicación científica. El movimiento del viento, las erupciones volcánicas, constelaciones, galaxias, temperatura de los polos, porque algo se congela, porque algo se calienta. Todo eso nosotros ya le tenemos un sentido desde el punto de vista científico y desde el punto de vista de la física, porque la física de eso se encarga. Y junto con toda esta observación y experimentación de cada cosa que va ocurriendo, cada fenómeno que nos interesa saber, nosotros pues tenemos que ir a la par de lo que son los avances de la ciencia. Porque la ciencia es lo que prácticamente da la explicación para que nosotros podamos entender qué cosa. Todo lo que está a nuestro alrededor, nuestro planeta y el universo entero que nos rodea, que va más allá. Bien, ahora, como les había mencionado hace un ratito, en la antigüedad se utilizaban partes del cuerpo para poder calcular medidas, saber medir ciertas cosas. Entonces, a pasar con los años, pues en países así como lo que es el Estados Unidos y en parte de Europa, se quiso dejar de usar lo que son estas medidas, donde se utilizaban las partes del cuerpo, sino algo un poco más seguro, que una medida más precisa. Entonces, ahí es donde empezó a aparecer la palabra pulgada, la palabra pie, metro, centímetro, y todas esas cosas que no tenía que ver tanto con lo que son las partes del cuerpo humano. Ya que se imaginan que digan de que el pie de esta persona se va a decir que ese es un pie. Y no puede ser porque no todos tienen el mismo tamaño. Entonces, este tipo de medidas, por eso de la antigüedad, no se consideraron realmente exactas. Entonces, llegó a la conclusión el hombre de decir, ¿qué es medir? Pues eso es porque tenemos que comparar una magnitud con otra de la misma especie. O sea, lo que querían era de una manera que sea arbitraria o convencional, que se tome como base una unidad, tener una unidad o tener un patrón. Entonces, al medir, se tiene que tener siempre tres aspectos. Lo que queremos medir, qué aparato o instrumento pretendemos utilizar, ¿verdad? Dependiendo de lo que queremos medir, ya sea la temperatura, la masa, el tiempo, longitudes y también las unidades de medida del sistema establecido. También habría que ver, por ejemplo, digamos que esta balanza esté midiendo en gramos, si este termómetro, que es un instrumento de medición, ¿en qué mide? En Celsius, en Fahrenheit, que son escalas de temperatura. Este cronómetro que está aquí mide en qué? En segundos, microsegundos, nanosegundos. Esta regla está en que en pulgadas, centímetros. Entonces estamos hablando de que estos instrumentos de medición tienen que estar asociados con unidades de medida. Si vemos una regla, lo que se nos viene a la mente son centímetros. Si vemos un cronómetro, lo que se nos viene a la mente son la unidad de medida segundos. Entonces, ¿qué pasa? Las mediciones tenemos que hacerlas por eso de una forma, como aquí lo aclara, hay medidas, por ejemplo, directas e indirectas. Cuando nosotros lo hacemos directo es cuando nosotros medimos, digamos, la altura de una persona con una cinta métrica. Entonces tomamos un instrumento de medición y empezamos a hacer la medida que queremos. Esa es una medida directa. Pero ya cuando nosotros venimos y hablamos de que vamos a utilizar una fórmula, digamos, para calcular la altura de una persona, ya es una indirecta. Porque nosotros estamos queriendo aplicar ya la parte matemática. Como aquí ejemplo tenemos cuando queremos calcular la velocidad de un automóvil. ¿Qué hacemos? Nosotros utilizamos fórmulas para calcular la velocidad de un automóvil y esa es una medida indirecta.
Muy bien, entonces, dado todo este conocimiento, quiero que ustedes tengan en mente algo muy importante, que son las unidades básicas. Esto es con las que vamos a trabajar para la próxima clase, porque vamos a trabajar con lo que son conversiones de medidas. Entonces, para eso ustedes tienen que tener un conocimiento de lo que es la longitud, lo que es la masa y lo que es el tiempo. Sus unidades fundamentales, pero del sistema métrico decimal. La longitud, su representante es el metro, donde su abreviatura es M. La masa, su unidad de medida es el kilogramo. Y este kilogramo, su abreviatura es kg. El tiempo, su unidad de medida es el segundo. Y su abreviatura de segundo es S. Entonces, de acuerdo a esto, hay varios tipos de sistemas de medida. Está, por ejemplo, el sistema MKS, que es metro kilogramo segundo. Está también el SI, que es el sistema internacional, que es el con el que más vamos a trabajar. Y hay otro sistema de medida que no me aparece por aquí en esta imagen, pero es el sistema inglés. Ahí cambian algunas cosas. Por ejemplo, la longitud no la trabajan en metros, la trabajan en pulgadas. El kilogramo lo trabajan en una unidad que se llama SLUG, que no es muy conocida aquí en la parte de América. Ahora el tiempo sí lo siguen trabajando con segundos. Aquí les presento algunas de lo que son las medidas fundamentales. Estas son las básicas fundamentales. Ya las otras son derivadas, porque las otras ya se mezclan. Agarramos dos de estas y mezclamos para tener una nueva. Vaya, por ejemplo, aquí tenemos magnitudes fundamentales, longitud, masa, tiempo, corriente eléctrica, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la unidad patrón de la longitud es el metro, su símbolo M. Magnitud fundamental, masa, su unidad de patrón es el kilogramo, símbolo kg. Y así sucesivamente para cada uno. Ahí lo pueden ver. El único que sí se escribe igual que su símbolo es el mol, que es para medir la cantidad de sustancia. Se utiliza bastante en química. Y la última, que es la intensidad luminosa, esta sí está abreviada, CD, que es candela. Hay que tener bastante en cuenta que hay estudiantes que tienen problemas con las abreviaturas de los símbolos de cada una de las unidades de medida. Es importante por eso que se familiaricen con un cuadro de unidades de medida. Pero eso lo vamos a ver también en la siguiente clase de conversiones de unidades de medidas con un que queremos convertir una unidad a otra, pero que pertenezcan a la misma familia. Hasta ahí quedaría la clase de hoy. Esperemos que haya sido de su agrado.